realmente agotador y también muy intenso. Vos venís de... Yo vengo de ayer la presentación ante Bonadío, Te propongo, esa farsa, pero vamos al tema. te propongo hablar en un ratito de la causa. Correcto. Quiero preguntarte también sobre economía, pero primero me No, interesa... simplemente quería justificarme porque me empapé hoy, estuvimos con 300.000 personas. Yo hacía una cuenta, 12 cuadras, 60 metros, 4 personas por metro, me da 280. Yo por economista nomás, 280.000 personas, no 12.000 como hacía... ¿No se te está yendo la mano un poquito? Y mirá, era muchísima gente. No, Mirá, muchísima gente no hay duda, 300.000 personas. No, era lo Bueno, que... No soy experto en el tema, de pero... todas maneras, Pero bueno, no mucha eran gente. 8.000 8.000. el oficialismo actual. 8.000. 8.000 y 12.000 dijeron, lo he visto por ahí. Bueno, Un papelón, pero bueno, vamos al tema que me preguntabas. Yo creo, mira, mi evaluación es ligeramente distinta. La verdad que fueron 3 periodos consecutivos de presidencia, lo que llamamos el kirchnerismo, Néstor, Cristina, donde se mantuvo muy cohesionado el oficialismo, con mayorías incluso al final en ambas cámaras, sin problemas de este tipo. Evidentemente, en las situaciones electorales se dan otras configuraciones que son lógicas y razonables, y se perdió una elección por un punto. O sea que yo no veo un fenómeno de reducción de la importancia, la verdad que no lo veo. Sí veo que después de la elección, y no niego que hubo partes del peronismo, como es el caso de Massa, que todavía, digamos, y de algunos intendentes y fenómenos del conurbano, pero lo que sí veo es que hoy estamos en una situación completamente distinta porque perdimos una elección 49-51 con candidatos y listas y realmente con un armado dentro del kirchnerismo, dentro del Frente para la Victoria, que se llamó Frente para la Victoria, que llevó candidatos en todas las jurisdicciones, que les fue mejor o peor en cada jurisdicción, y que después de eso, no hace tanto, hace 3, 4 meses, que estamos rediscutiendo un poco la organización desde la oposición. Y ahí sí se dan nuevas configuraciones que tienen que ver con lo que hace el macrismo y con lo que hace la oposición y con quién va a ser Axel, oposición. no podés negar, sin ir más atrás de la derrota de ustedes en diciembre. Desde entonces agrego al tema de los gobernadores, al tema de los senadores, a la ruptura del bloque. Efectivamente. Hay elementos muy concretos. Efectivamente, no, por eso digo, yo no creo que tengamos que ir mucho más atrás en la historia, porque también cuando Néstor Kirchner en 2009 se enfrenta a De Narváez, también hubo situaciones así. Lo que digo es que a partir de que gana Macri, el kirchnerismo y el Frente para la Victoria pasan a la oposición. Y yo creo que se está definiendo un perfil de oposición, también en base a una campaña donde Macri, y me animo a decir, en la campaña, yo que he sido candidato y he tratado de leer, interpretar qué decía y qué planteaba Macri en la campaña, Macri no planteó en su campaña que iba a hacer lo que está haciendo hoy. Macri gana con un discurso muy distinto, donde dice yo no voy a devaluar, no voy a hacer un tarifazo. Todas esas son mentiras de Scioli y es una campaña del miedo. Macri gana con otro discurso, que era un discurso que algunos pensábamos, yo incluso lo leí así, que Macri iba a llevar adelante una política muy parecida, porque iba a conservar precios para todos, ahora 12, procrear, progresar. Después lo pulverizó a todo eso. Después hablamos de economía. Pero yendo a esto, y en la política eso te configura. ¿Cómo te parás con un gobierno que en principio iba a ser una continuidad más prolija en muchos puntos de lo que se había hecho estos 12 años? Porque la campaña no habló de un plan económico liberal. Bien, pero Axel, el kirchnerismo, el cristinismo, el núcleo duro, del 10 de diciembre, para no irnos más atrás, del 10 de diciembre en adelante, viene en retroceso. Agrego, se había definido una lista para votar la conducción del Partido Justicialista, donde el resto del Partido Justicialista a la Cámpora le había dejado un lugar muy marginal. Mira, ¿cuál es mi opinión al respecto? Te doy mi opinión, después hay diferentes lecturas. Mi opinión es la siguiente, es que un poco la línea que hoy marcó Cristina, la posición que marcó Cristina con respecto a cómo organizar una oposición, que tiene que ver con una visión mucho más amplia que cuando sos un partido de gobierno también, que fue lo que nos pasó en los últimos 12 años, y que te da más flexibilidad, más capacidad. Digamos, a mí me ha pasado porque he estado en Mendoza, en Córdoba, en el conurbano, y lo que uno observa es que
básicamente la política económica de Macri, que como todo gobierno liberal tiene centro en su política económica, lo demás es pura cháchara, mi opinión, porque lo veo también en el Parlamento, el republicanismo, todo ese discurso de la no, ahora aparecen los Panama Papers. Es decir, hay que reorganizarnos nosotros en base también al gobierno que está haciendo Macri. Y lo que plantea Cristina es eso, una visión muy amplia, donde los liderazgos sean más flexibles y donde todos los que pensemos que el país no necesita, no se merece, y que además el gobierno de Macri no vino para hacer esto, tampoco los que lo votaron a Macri, votaron un plan de ajuste, que es lo que está pasando, con eso organizarse, no en base tanto, porque esto que plantea de un nuevo frente, es no organizarse en base a las estructuras que veníamos pensando y con las que veníamos trabajando, sino reformular esas estructuras para defender los derechos que le están atacando a la gente. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica política? Y yo lo veo cada vez que voy. Mira, estuve en Córdoba y había, no sé, dijo el diario La Voz, que no es oficialista, 10.000, 20.000 personas escuchando una charla de economía. Y esto se está reproduciendo, y no porque yo sea kirchnerista, exministro de Cristina, de la Cámpora, sino simplemente porque me parece que hay una masa mucho más amplia, que es el 49, pero más que el 49, que hoy lo que está haciendo el gobierno de Macri le está empezando a pegar en sus finanzas, porque ¿y eso cómo se organiza políticamente? Pero Axel, en el 49 hay votantes de Massa, hay votantes de Stolbizer, hay votantes de la izquierda. Por supuesto. Entonces lo que llamó Cristina es a todos los que no estén de acuerdo, junto con lo que plantea la gente, porque hoy la sociedad, por ponerle un nombre, cuando vos vas a hablar a Mendoza, lo que te plantean es que están echando gente, que las paritarias se las cierra por 25% por decreto, a los docentes el gobernador, es decir, que todos los que eran derechos adquiridos, paritarias, bueno... Déjame insistir. La política, el enojo, la bronca, la disconformidad con una política económica no te garantiza que todos quienes coincidan en eso se unan para plantear una alternativa. No te lo garantiza, pero es muy importante que Cristina... hoy, delante de esa multitud y en el marco de la realmente politización de la justicia, porque tenemos una causa que no tiene nada y menos todavía que involucre a Cristina, y sin embargo tuvo que ir a declarar con el juez Bonadío, es decir que el Poder Judicial, el Partido Judicial está jugando fuerte para manchar de corrupción, porque esta ni siquiera es una causa de corrupción, en eso estamos de acuerdo todos, y sin embargo en Diario Clarín todo el tiempo dicen el negociado del dólar futuro, como diciendo que hubo beneficiamos. Entonces lo que yo digo, estoy de acuerdo con vos, es un desafío, y es lo que dijo Cristina, para la clase dirigente, parar un poco el carro y decir, bueno, la gente está sufriendo, los que lo votaron a Macri también, porque hay una política económica neoliberal como hubo muchas veces en la Argentina, y tenemos también que los dirigentes políticos cambiar de escenario y trabajar... ¿Y vos te imaginás tratando, digo, a vos, te imaginás tratando de unir fuerzas para algo? Ya ni siquiera planteo el horizonte electoral del año que viene. No, es que yo veo horizonte electoral. ¿Te imaginás discutiendo esto con Margarita Stolbizer, Felipe Solá, Victoria Ronda? Han pasado cosas extraordinarias un poco perdidas en la agenda macrista que hay en los medios dominantes, ¿no? Que es todo, bueno, esa cosa bastante apolítica, pero han pasado cosas muy importantes, creo yo, en ese sentido. Por ejemplo, el otro día tuvimos en el Congreso la presencia de las 5 centrales de los trabajadores con la oposición. Invitaron también al oficialismo de Macri, no fue Cambiemos. Fue toda la oposición. Y entonces estaba Massa, Stolbizer, estábamos todos con los sindicatos. ¿Qué decían? Decían, bueno, nosotros teníamos una agenda de impuesto a las ganancias, teníamos una agenda del 82% móvil, teníamos una agenda, que era lo que venían reclamando. Pero ¿saben qué? Hoy nuestro problema es que los despidos, que la pérdida de fuente de trabajo, que las cesantías, que las suspensiones se han vuelto generalizadas, esto por no dormir, se han vuelto generalizadas en Argentina. Y esto no pasaba hace mucho tiempo. Esto está al tope de nuestra agenda. Y le plantearon a la oposición, está al tope de su agenda. Y ahí nos reunió las fuerzas sociales que representan al movimiento obrero. No fue la vocación tal vez de algunos de los dirigentes, pero, y es un poco lo que pidió Cristina, pónganse del lado de las necesidades de los que han sido atacados por una política económica absolutamente, y también lo dijo ella, yo vengo planteando esto, porque ellos dicen la herencia, mira, hablan de pasado, hablan de futuro. En un rato hablamos de... Pero esta es la política, y si no nos ponemos los dirigentes
a la cabeza, y no digo a la cabeza, digo al lado de las necesidades, de aquellos que se están quedando sin laburo, de aquellos que ya no llegan a fin de mes, de aquellos que les pegó el tarifazo. Me decía hoy alguien, yo pagaba 25 pesos y ahora pago 500 en mi factura de luz, y 500 pesos para alguien que tiene ingresos promedio en la Ciudad de Buenos Aires es un montón de plata, que deja de hacer otras cosas, y esto está empezando a afectar. Entonces dijo Cristina hoy, organicémonos en base a las necesidades y las vivencias, no la agenda de la corrupción que quiere plantear Macri, que la agenda del pasado o de que al futuro no va a ir bien. La agenda del presente, que es Estás pensando, tomo algo que dijiste, ¿estás imaginando que esto puede decantar y amalgamar en algo electoral para el año que viene? Mirá, lo va a pedir la sociedad, porque si la sociedad quiere que estas políticas económicas, es decir, el verdadero programa de Macri, el que era el plan de, ¿cómo lo llamaba? La campaña del miedo. Mirá, la campaña del miedo se quedó corta, porque Macri decía, yo no voy a devaluar, yo no voy a poner $1 a 15. Brad Gay decía, más cerca de 9 está bien y es un éxito, más cerca de 15. Es decir, cuando eso empieza a pegarle a la gente en su empleo, en su forma de vida, en sus derechos, si nosotros, los dirigentes políticos, no estamos ahí y le damos una alternativa a esto, y bueno, buscarán otras cosas. ¿Una alternativa o varias? O varias. No me imagino por eso. O varias, pero un frente es el intento de varias diferencias convertirlas en una posibilidad que en el plano de la política tenga capacidad de transformación de lo que ocurre. ¿Reconoces que el kirchnerismo en el último tiempo se encerró, fue expulsivo de sectores, tuvo algunas actitudes sectarias y que eso le costó? Mira, yo fui un protagonista de la cuestión política. Nosotros somos muy autocríticos porque perdimos una elección y pensamos que estaba para ganarla, porque de hecho perder por un punto es como cuando vos la final con Alemania, perdés por un gol, te querés, digamos, replantear todo, que hiciste mal, que hiciste bien. Yo creo que algunos, y todavía eso está en discusión, qué fue lo que hizo perder por un punto con un gobierno como el de Macri, un partido como el de Macri, que mintió, pero de una forma alevosa en la campaña electoral. Desvió los temas, el trabajo sucio lo hacía la justicia y el poder mediático, o el poder, digamos, el partido judicial. Y Macri estaba con los globitos y le preguntaban algo de economía, no decía nada, y solo cuando Scioli o cuando en el último tramo de la campaña le dijeron, pero vas a hacer el tarifazo, pero vas a devaluar, pero vas a hacer... Dijo, no, 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 es mentira. Y yo creo que ante esa situación, que no llega a ser un delito tampoco, pero que sí es una estafa electoral importante, creo que a nosotros nos exige replantearnos cómo trabajamos y empezar a trabajar en otra sintonía. Ahora seguimos con un poquitito de la causa por la venta de dólar futuro y hablar del futuro de la economía. Pero mencionaste hace un ratito la judicialización de la política. La politización de la justicia, que es casi lo mismo. Cristina, hablando de eso. No podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. Ni que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, como presidenta, envié al Archivo Nacional de la Memoria toda la actuación referente a la CONAREPA, esa suerte de inquisición que habían permitido encarcelar y apropiarse de los bienes. Algunos todavía. El móvil de C5N está llegando después de un día muy agitado, fue su reaparición en público en un acto, Cristina llegando a su casa, donde tuvo una especie de guardia desde que anteanoche llegara de Santa Cruz. Ahí está Pancho Urrutia del canal.
A ver, Marcelo, ahí no sé si me escuchás. Sí, Pancho, te escucho. Te escucho, Pancho. Ahí estamos. Está ingresando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a su domicilio particular aquí en la esquina de Juncal y Uruguay, rodeada de militantes que se habían quedado aquí luego que ya salió más temprano esta tarde. Recordemos, abandonó este domicilio cerca de las 7 de la tarde, fue a visitar a su hija Florencia en el barrio de Constitución, cenó allá y ahora vuelve a dormir aquí. Se descartó el rumor que también había trascendido esta tarde, que se barajaba una posibilidad del regreso a Santa Cruz. Bueno, esto ya ha quedado descartado. Vuelve aquí a su departamento de la Recoleta, donde pasará la noche. Y lo que ha trascendido también en las últimas horas, Marcelo, es que la exmandataria tendría una reunión, un encuentro con legisladores de Frente para la Victoria, tanto de diputados como de senadores, para definir los pasos a seguir ya en este claro rol de la oposición. De esta manera, entonces, ya Cristina Fernández de Kirchner está en su domicilio, luego, insisto, de haber cenado con su hija Florencia en el departamento de Constitución. Pasará la noche aquí en la esquina de Juncal y Uruguay. Gracias, Pancho. Decía, Axel, recién decía que puede llegar a tener una reunión con legisladores, ¿sabes algo? Mira, no, todavía no, pero nosotros tenemos reunión de bloque habitualmente. Supongo que mañana tendremos reunión de bloque. Y hoy Cristina se refería al papel que ella pensaba que teníamos que tener, de recibir oír las voces de los que están sufriendo con las políticas económicas y darle cabida por leyes que controlen al Poder Ejecutivo y le limiten su capacidad de daño. Judicialización de la política, o como decía el diputado, la politización de la justicia. Con nosotros José Natanson. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, ¿y vos? Bien, buenas noches. Sí, vamos a hablar del protagonismo que van adquiriendo los jueces en diferentes países del mundo. Probablemente, si yo te pido que te acuerdes del nombre de algún juez durante el alfonsinismo, va a ser difícil que te acuerdes de algún juez federal, salvo tal vez del juicio de la Junta, que fue un caso muy particular. Incluso es difícil, salvo los expertos, recordar nombres de jueces de la Corte Suprema del alfonsinismo. Ahora seguramente, si yo te digo Jorge Urso, si yo te digo Carlos Menem, Liporachi, te vas a acordar, ¿no? Raúl Moneta. Claro, efectivamente. Ahora Asocio. Sí, vas asociando las causas con los jueces. Es que la justicia ha venido adquiriendo en los últimos 10, 20 años, el Poder Judicial, digámoslo como se dice, en los últimos 10, 20 años, un protagonismo inédito. Seguramente no solo te acordás de los nombres, sino también podemos ver la foto del primer juez que seguramente uno puede hasta reconocer en la calle, porque tienen un protagonismo público que yo decía es inédito desde la recuperación de la democracia. Ahí lo tenemos al juez Bonadío, que le tomó declaración a Axel ayer y a Cristina hoy. Seguramente también lo tenemos llevando ahí un expediente, un sobre amarillo. Seguramente también no solo sabés el nombre, sino que podés reconocer la cara de este segundo juez que te vamos a mostrar ahora, y que también da pie para hablar del protagonismo, del activismo. Ahí lo tenemos al juez Ollarvide. Con su famoso anillo. Con su famoso anillo. Buscamos la foto del anillo para hacerle completa, que ya no es más juez, acaba de renunciar hace pocos días. La judicialización de la política en el sentido de el rol cada vez más importante que van adquiriendo los tribunales es un fenómeno mundial. Pensemos, en Brasil, Sergio Moro está juzgando a buena parte de la clase política. Lula no pudo jurar como ministro, como jefe de gabinete, porque un juez se lo impidió. Una decisión totalmente política. No debe haber decisión más política y menos judicializable que designar un ministro, una atribución básica del presidente en cualquier sistema democrático. Está frenada por la justicia brasilera. Vamos a ver ahora un cuadro, si te parece, Marcelo, donde se ve de manera estadística, es algo difícil de encontrar, pero encontramos un cuadro donde se aprecia la cantidad de causas políticamente perfiladas, según Gustavo Arballo, un especialista que me facilitó el cuadro, que llegaron a la Corte Suprema. Fíjate, la cantidad de causas es la línea rosa, muestra la cantidad de causas políticamente perfiladas, quiere decir causas que tienen vinculación con la agenda pública, causas que como están... la de hoy. Como la de hoy, como las privatizaciones, como el juicio a las juntas, causas políticamente sensibles. Mira, del 84 al 88 eran 14, después eran 16, 12, 8, pero fíjate en los últimos años, de 2004 al 2008, 24 causas, y del 2009 al 2013, 32 causas. La línea roja es la torre roja, muestra las causas que fueron falladas a favor del Poder Ejecutivo. Ajá. ¿Y el resto está abierta o resulta? No, el resto falló en contra. Falló en contra. Fíjate como, por ejemplo, durante el primer menemismo hubo tantas causas políticamente perfiladas como fallos a favor del Poder
del Poder Ejecutivo y cómo en el último mandato de Cristina hubo 14 fallos a favor del Ejecutivo sobre 32 causas políticamente perfiladas. Ahora, José, en perspectiva, Sí. ¿no hay alguna correlación, digo, alguna causa-efecto entre el aumento de las causas con sensibilidad política y el aumento de la corrupción? Es que seguramente sí, probablemente sí, o de la corrupción o de la visibilidad de la corrupción, porque uno siempre piensa que la corrupción es un fenómeno que siempre estuvo, la diferencia es que últimamente se hace más sensible y menos tolerable. Ahora, yo digo, Marcelo, ¿cuáles son las dos consecuencias de la judicialización de la política? La primera es básica, el Poder Judicial es el único poder del Estado al cual nosotros no votamos. Vos votás legisladores, senadores, diputados, presidentes, no votás jueces. Los jueces están de poder que está sustraído al control democrático. Así es en todos los países del mundo, no es que lo hayamos votado acá. Ahora, esto significa que la sociedad no puede castigar a los jueces. A mí, si no me gusta lo que hace Axel como diputado, yo el año, dentro de 3 años, cuando le vence el mandato, puedo no votarlo. Lo mismo con el presidente Macri, podés no votarlo. Ahora, un juez no podés dejar de votarlo. Y una última conclusión. Los jueces... Ustedes son economistas, vos, Marcelo, sos economista. Vos sabés lo que es una política económica anticíclica y lo que es una política económica procíclica. Se lo podríamos preguntar a Axel, pero va a demorar un rato en decirlo. Bueno, los jueces tienen la facultad de ser... ¿Decís que es larguero? Es un poco larguero, sí, pero es profesor de teoría económica, se lo podríamos preguntar. Los jueces tienen la enorme capacidad de ser procíclicos. Cuando el viento sopla de un lado, Van hacia ahí. ahí van ellos. Gracias, José. Cristina hoy habló de cuáles son sus fueros para enfrentar no solo esta causa, sino otras donde estaba más complicada. Decía esto. En cuanto a mí, mis queridos compatriotas, no se preocupen. Ustedes saben que voluntaria y explícitamente a tener fueros. Se cansaron de editorializar, se cansaron de publicar que iba a tener un puesto, un cargo electivo, lo que fuera que me diera fueros. No los necesito. Tengo los fueros del pueblo, lo que me dio el pueblo y en 2 elecciones consecutivas. Seguimos con Axel Kicillof, diputado, exministro. Axel, mi intención es ahora tocar brevemente el tema de la causa, porque ahora a futuro. Ya vi que me prejuzgaron de larguero. Ahora vamos. Si hay algo que está fuera de discusión con vos. Sí. El poder de síntesis muy poco. Lo dije al comienzo, no me parece que la medida, la operatoria del dólar futuro, como la llevó adelante Vanoli, muy probablemente en combinación con el Ministerio de Economía, sea judicializable. Sí es muy polémica, pero tengo una sola duda respecto a si no hay algún ilícito, y es el hecho de que simultáneamente a que se vendía un dólar a 10 a varios meses, en Nueva York, en la plaza de Nueva York, se vendía a 15, y eso podía ser tomado como un precio de referencia. Voy al tema. La verdad es que la causa de Bonadío, yo la leí entera, tiene 1000 fojas. En esas 1000 fojas no se marca un solo delito. Muchas opiniones, como la que vos decís, que voy a rebatirla porque no es así, pero de todas maneras, la verdad es que mi planteo, que es más técnico, probablemente más económico, es primero, esa es una función del Banco Central que tiene que ver cuando hay una corrida, como hubo en el gobierno de Cristina, y las hemos denunciado entre 9 corridas o 10 corridas, se pueden medir, que es cuando empieza a haber el run de que va a haber una fuerte devaluación y te empiezan a operar contra el dólar oficial. Eso es que tratan de comprar más, si ganan en la corrida hay una fuerte devaluación. A eso se suman después los empresarios y los sectores que la devaluación los llena de guita. Esa es la verdad, no es solo una corrida de la gente, sino una intención de devaluar. Ahora, concretamente, lo que hacen todos los bancos centrales del mundo, casi todos, es cuando hay una corrida, operar en el dólar presente y en el dólar futuro al mismo tiempo. Pues vos no podés decir, yo opero en el dólar presente, intervengo, como lo hace hoy el gobierno de Macri, que ha vendido 1.500 millones de dólares para que no le corran el tipo de cambio. Puntualmente, desde el punto de vista legal, que hayan habido operaciones a 15. Sí, perdón. El dólar futuro, lo que se hizo es ponerlo en línea con el dólar presente, porque si no es una devaluación de todas maneras, en eso estamos de acuerdo.
lo que empezó a ser la causa después es decir, bueno, pero el dólar futuro se vendía a 10.60, ponele, que era lo que decía el presupuesto que iba a ser el dólar el año siguiente, y lo que decía Scioli, que decía que en enero iba a estar a 10. Pero decían, no, pero hay otros precios distintos. Y podrían haber tomado el blue, el dólar bolsa, el dólar sancocho, y tomaron también los futuros en Nueva York. ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema? Los futuros en Nueva York es un mercadito así mínimo, que se hacen no en una pantalla, en un mercado, sino que son acuerdos entre dos partes, o sea, no tienen casi liquidez, y son en dólares. Quiere decir que esos contratos se saldan en dólares, mientras el dólar futuro en Argentina es todo en pesos. Entonces, son dos activos distintos. Es como decir, quiero compararlo con el precio de los autos cruzando la frontera en Uruguay. Y qué sé yo, hay tantos precios para comparar. Entonces empiezan a agarrar los propios economistas del PRO, que dicen, no, a mí me hubiera gustado que el dólar futuro estuviera igual que el contado con liqui. Pero son opiniones, qué sé yo, el contado con liqui. La verdad es que técnicamente es un papelón. Vamos al futuro, pero no del dólar, sino de la economía en general. Seguramente vas a cuestionar la política inflacionaria, la devaluación, la quita de retenciones, el tarifazo. No quiero entrar en obviedades, porque bueno, no, ya son conocidas. La pregunta es, ¿por qué no habría a Pratgay, al gobierno, de salirle bien esto de, bueno, ahora un poco de sacrificio, reordenamiento, generamos clima de inversión, van a entrar dólares, los empresarios con un gobierno amigable van a invertir y la economía a partir de algún momento del segundo semestre o hacia fin de año empieza a repuntar? ¿Por qué no habría de ser eso posible? Mira, te doy 2 o 3 apreciaciones porque es futuro. La verdad es que yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a hacer el gobierno de Macri en concreto, porque si ahora devalúa y lo lleva a 22 el dólar, seguro eso no le va a salir ni remotamente. Si ahora toma 15.000 millones de dólares a los buitres al 10%, quiere decir que toda la maniobra de cerrar el tema buitre tampoco anduvo bien porque la tasa de interés es más alta que antes. Entonces todavía no lo sé. Ahora te doy algunos elementos. Primer punto, me parece que que el programa económico actual, que vos lo describiste bien y muy rápidamente, o sea, una fuerte devaluación que se fue a los precios, hizo caer los ingresos, hizo caer la demanda y generó desempleo, vino acompañado también, por ejemplo, con la apertura de la economía. Entonces, esto a mí, cuando vos decís apertura de la economía, apertura de la cuenta capital, o sea, fuga de capitales sin control, sin ningún tipo de... las herramientas de fuga. Si vos le agregás una verdadera política de achicamiento del Estado y de los programas del Estado y de la obra pública. Si vos haces todo eso y le agregás endeudamiento, yo no veo qué elemento de reactivación puede aparecer. Inversión. Entonces, en este programa, lo único que veo es que ante un clima mundial bastante recesivo, poco expansivo, se achica el Estado y se achica la intervención del Estado. Esto keynesianamente lo que es una receta de recesión. ¿Dónde puede triunfar, digamos? Puede bajar la inflación, sin duda. El gobierno de Macri generó una duplicación o triplicación de la tasa de inflación mensual hace ya casi 4 meses. ¿Por qué? Porque devaluó muy fuerte y después metió tarifazos. Esa situación que estamos viendo, después puede llegar a una recesión fuerte. Ahora, y si hay una recesión... Perdona que te digo esto. Pratgay no lo ve, Macri no lo ve, van a elecciones el año que viene. ¿Yo qué es lo que veo? Puede haber un proceso recesivo que haga bajar los precios. ¿Por qué? Porque cae la demanda y en un marco de que no hay demanda, cae la posibilidad de venta y bajan los precios o se mantienen los precios. Si además abren la economía y ahora los textiles que compramos acá vienen de afuera, los juguetes que compramos de acá vienen de afuera, que ya está empezando a pasar, la fruta que compramos acá viene de afuera, y eso plancha los precios. Es la política antiinflacionaria de los 90. ¿Qué problema hay? Te plancha la inflación, pero te liquida el empleo. Entonces, eso puede ser, si ellos van a computar como un éxito, que se desaceleren los precios, porque cayó la economía y hay 100.000, 200.000 nuevos desempleados y más, y porque se empieza a importar, se empiezan a cerrar pequeños comercios, pequeñas industrias, los profesionales tienen problemas. Yo no veo un éxito, pero puede ser, y ellos han dicho, en el segundo semestre va a haber... Entonces yo ahí comparto, puede ser que los precios se desaceleren, porque están generando una recesión muy fuerte. Y después si pero viene... descartás que y crecimiento haya un repunte. industrial veo muy difícil.
los pequeños comercios, es decir, a los jubilados no le han dejado poder de compra, yo no veo que haya una reactivación no veo los elementos, porque como economista uno tiene que decir, bueno, cuál es el impulso, después cómo se propaga, cuál es el resorte que van a usar, no lo veo. Lo único que están planteando como posible fuente de expansión es la entrada de capitales externos. Mi experiencia en la Argentina es que cuando uno devalúa la moneda y saca y tiene una tasa de interés del 38%, como tiene hoy Sturzenegger, genera una timba financiera del demonio. Es decir, pueden venir capitales de afuera para la timba. O pueden venir capitales de afuera, que ya pasó, porque se empezó a ver en algunas industrias. Por ejemplo, Sadia, que es esta de alimentos. Brasileña. Y bueno, ahora empezó a comprar 3 o 4 empresas de pollos, de tal cosa. Capaz Pratgay o Macri dice, llegó inversión de afuera, porque van a llegar dólares para comprarle a algún argentino, pero eso es la extranjerización, no son nuevos puestos de trabajo. Es un cambio de propiedad. Cambio de propiedad, eso lo llaman inversión también. La verdad que en los 90 pasó, cambió de mano Loma Negra, cambió de mano, bueno, y vinieron empresas de afuera, Camargo Correa, bueno, montones de empresas. Y van a decir, ¿eso impulsa la economía? No. Eso achica la economía porque después viene la empresa, se fusiona, hacen grandes grupos y echan gente. O sea que yo no veo un esquema de creación de empleo, pero puede haber crecimiento a lo menemismo. Entrada de capitales, algunos sectores, bancos, sector financiero en alguna expansión y después la actividad productiva, los pequeños comercios, las pymes, eso no, yo no lo veo y ya se está viendo que a nivel del tejido industrial están sufriendo los más chiquitos. Axel, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la entrevista. Tema que empieza con amagues a cambiar el esquema del llamado fútbol para todos. En una de esas, esperemos que no, toda esta historia termine así. Vuelve la pasión, vuelve el color, vuelve la magia del más popular de los deportes. Llega Fútbol para Pocos, con toda la alegría del fútbol para las elites. Exclusivo, codificado, caro y para pocos. Todos los partidos, todos los goles, todas las emociones en alta definición para los que puedan pagar. Fútbol para Pocos, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, los grandes de la Argentina que nunca verás sin decodificador. Los goles que nadie te va a mostrar hasta el domingo a la noche. Las polémicas que solo analizarán nuestros periodistas. Fútbol para Pocos, con una bonificación especial para los que no puedan pagar el abono. Gratis, por la televisión pública. Los clásicos más apasionantes del país. El duelo de Cuyo, Godoy Cruz San Martín de San Juan y el clásico del litoral, Atlético Rafaela, Patronato de Paraná. Fútbol para Pocos, para devolverle la sonrisa a los que más tienen. Muy pronto, Fútbol para Pocos. Pedíselo a tu cable operador.